Hola chicos, ¿qué tal? El día de hoy vamos a empezar con nuestras clases virtuales de biología. El día de hoy vamos a ver el tema de teorías evolutivas. Para poder entender las teorías evolutivas vamos a definir primero lo que es evolución. ¿Sí? Se define como evolución al conjunto de cambios, de procesos que experimenta y siguen experimentando los seres vivos, generación tras generación, durante el intervalo de tiempo que comprende la historia de la vida. ¿Sí? Como por ejemplo observamos en el lado derecho, es como nuestro ancestro común va evolucionando, va cambiando, se va adaptando a los diferentes ambientes en los que él vive, donde se desarrolla, ¿sí? Diferenciándose en las diferentes especies que nosotros conocemos hasta el día de hoy, ¿sí? Vamos a comenzar con la primera teoría de los caracteres adquiridas propuestas por Jean-Baptiste Lamarck, ¿sí? Llamado también o conocido también como transformismo. El padre de esta corriente evolutiva es Jean-Baptiste Lamarck, que estuvo vivo entre los años 1700 y 1800. Y un poco en lo que vamos viendo, ¿no? Ahora suele pasar que cuando se descubre algo, el primero que lo descubre no lo descubre todo. Pone una piedra y puede que esté mejor o peor puesta, pero a partir de ella aparecen todas las mejoras, ¿sí? Y un poco lo que pasó fue esto, ¿no? Lamarck estableció cierta base evolutiva, desmarcándose claramente de las teorías creacionistas que le precedieron. Sin embargo, aún algunas de sus observaciones al día de hoy no se aceptan porque no son ciertas. Otras al día de hoy empiezan a poderse explicar, aunque tradicionalmente en los últimos años la ciencia ha ido contra Lamarck porque hay ciertas cosas que no pueden pasar. Pero hoy en día la epigenética nos permite entender ciertas cosas en las que Lamarck tal vez no estaba tan equivocado. En cualquier caso, esta reflexión que no empañe, no es lo que vamos a hablar ahora, porque a nivel de lo que vamos a ir revisando, a nivel del examen que tú vas a rendir, esto es lo más importante. Bien, el lamarquismo, Lamarck observó las especies y dijo, mira, yo aprecio una tendencia hacia la complejidad. Si miro las especies primigenias y las comparo con las más actuales, resulta que hay un aumento de complejidad en sus estructuras. Así que parece que a más tiempo evolutivo que tienen las especies, más complejas se van acumulando o son más complejas, ¿no? Y este es uno de los principios. Otro de los principios que también de los cuales habla Lamarck es que la adaptación de un órgano, como por ejemplo puede ser, ¿no?, el brazo humano, depende del uso o desuso que hagamos de él, ¿sí? Vamos a hablar en este caso del cuello de la jirafa, ¿no?, que es con el cual trabajó Lamarck. El cuello de la jirafa lo vamos a explicar con la teoría lamarckiana. Ahora, ¿qué pasa con el cuello de la jirafa? Lamarck nos propone un experimento y nos dice, imagínate que las jirafas están compitiendo, tenemos una población de unas cuantas jirafas y están compitiendo entre sí para poder comer, para poder alimentarse, que es lo que pasa, ¿no?, toda la vida. Hay nutrientes limitados y somos un montón en la población, entonces, perfecto. ¿Qué jirafas van a sobrevivir? Pues Lamarck razona que las jirafas que sobrevivirán son aquellas que consiguen tener un cuello más largo, ya que a base de estirar y estirar el cuello para poder llegar a las copas más altas donde no llegan las jirafas, que son más bajitas, pues como les da cierto beneficio, esto hace que las jirafas quieran y tiendan a tener ese cuello más largo, gracias a ese mayor uso al estirar y estirar el cuello, ¿sí? Esto al día de hoy se considera incorrecto. Esta no es la explicación. Ya vamos a ir revisando más sobre esto, ¿sí? Otro punto es la herencia de los caracteres adquiridos. Tal vez este es el más polémico, pero insisto que ahora la epigenética nos ayuda a entender esto que hasta ahora nos ayuda a entender como que no, a veces Lamarck se ha equivocado, ¿no? Pero no, resulta que Lamarck tampoco estaba tan equivocado, pero podemos entenderlo científicamente, ¿no?, de cómo se da. Esto quiere decir que las jirafas durante su vida, esforzándose han tenido un cuello más largo, van a tener jirafitas que ya nacerán con ese cuello largo, ¿no? Es de forma muy parecida a los humanos, ¿no? Si nace un humano o hay un ser humano, ¿no?, físico-culturista y tiene un bebé, no va a salir pues así todo ya físico-culturista, ¿no? O sea, naturalmente eso no puede ser, ¿no? No es así, es la realidad que no coincide, ¿no? Pues esto es un poco lo que pasa, que al día de hoy la herencia de caracteres adquiridos todavía se rechaza, ¿sí?
y con motivo, como digo, es absurdo pensar que la jirafa de cuello largo ya va a tener jirafitas de cuello largo, o el hombre físico-culturista ya tendrá un niño físico-culturista, ¿no? Pero sin embargo, sí empieza a reconocer que hay una cierta influencia en ciertos caracteres que se dicen adquiridos, ¿no? Porque lo que hacen es adquirirse a lo largo de la vida de un ser, ¿no? Mis progenitores jirafos pues van a adquirir ese cuello largo a través del proceso de su vida, ¿no? Y cuando ellos lo adquieren, eso me afecta pues a mí. Bien, al día de hoy pues ese principio no pasa, porque la información que hay en el óvulo o en el espermatozoide es la que es. Estires el cuello más o menos y te crezca el cuello más o menos, y esa es la información que realmente va a llegar a los hijos y a las hijas, ¿no? ¿Sí? Así que por todo esto, lamarquismo se suele considerar como las cosas que están mal dentro de la evolución. Muy bien. Bueno, ahora vamos a ver la siguiente teoría. Bien, acá vamos a hablar sobre la teoría de la selección natural propuesta por Wallace. También interviene lo que es el señor Wallace y Charles Darwin, ¿sí? Bien, el padre de la actual teoría moderna de la evolución, Charles Darwin. Darwin básicamente fue un hombre que nunca pasó penurias económicas porque venía de Casabena, y buena parte de su vida se la pasó viajando en el Beagle o investigando con el Beagle. Hizo un recorrido por islas del Pacífico, y eso fue fundamental para poder llegar a las conclusiones que vamos a hablar ahora. Bien, el darwinismo parte de algunas premisas que ya vimos en la parte del lamarquismo, ¿sí? Tiene ciertas teorías muy parecidas a la que hablaba Lamarck, ¿no? De lo que hablábamos hace un rato, de que como una población de jirafas tiende generación tras generación a que le crezca el cuello, ¿sí? El lamarquismo lo explica de una manera y el darwinismo lo explica de otra manera muy diferente, aunque el objetivo es el mismo, ¿sí? O sea, el fin es el mismo. Bien, Darwin empieza a observar que hay una cierta similitud que no puede ser casual entre especies que viven en islas separadas, pero que ocupan una misma región geográfica. Entonces empieza a observar a la vez que ciertos parecidos, demasiado parecidos, diferencias innegables y ciertas especializaciones de cada una de las poblaciones, que a pesar que algunas son muy parecidas, como les digo, parece que estuvieran adaptadas o modificadas según la islita concreta en donde están viviendo. Bien, vamos a ver. Darwin postula en este camino que, si volvemos al ejemplo de cómo evoluciona el cuello de las jirafas, nos diría, mira, para empezar, la población de jirafas tiene una elevada capacidad reproductiva. Significa que no tiene una o dos jirafas, sino que tienen 100 o 200 jirafas, con lo cual hay un número grande de descendientes. Primera premisa, ¿sí? Segunda premisa, y sería que esos descendientes presentan variabilidad entre ellos. Es decir, que hay jirafitas de cuello pequeño, hay jirafes de cuello medio, hay jirafes de cuello largo. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la variabilidad la vamos a subrayar mucho, mucho, porque esta variabilidad de la descendencia que va a permitir que haya lo que se llama la famosa selección natural. ¿Y qué es la selección natural? Hay alguien arriba que nos dice quién se queda y quién no con una varita mágica. No, ¿verdad? Vamos a desmentir, ¿no?, un mito, que es la selección natural, es la existencia, la supervivencia del más apto, ¿no? Y eso muchas veces lo decimos, ¿no? Y vamos a correr. Y eso se ha ido popularizando, ¿no?, dentro de una población, ciertos individuos que son mejores de otros, ¿no? Darwin no promovía eso, ¿no? Es una interpretación simple de lo que significa la selección natural. Sí, vamos a ir viendo. La selección natural lo único que significa es que, tomando esa población de nuevos individuos, que son muchos, que son diversos entre sí, hay jirafitas cuello largo, cuello medio, cuello pequeño. Resulta que en un momento determinado, llegó a un lugar concreto, presentar cierta característica, como puede ser el cuello largo, da un más beneficio a los individuos que la tienen.
pero esto depende de estar en el momento concreto, en el lugar adecuado. O sea, es el medio el que va a ejercer una presión sobre los individuos. No hay un individuo que haya nacido superior a nadie, ¿no? Ni inferior a nadie. Las características que presentan esos individuos de esta nueva generación pueden ser más útiles o menos útiles a la hora de sobrevivir, que es lo que cualquier ser vivo quiere, ¿no? Y de reproducirse, o sea, de transmitir sus genes a la siguiente generación. Con lo cual la selección natural simplemente es una fuerza que naturalmente lo que hace es beneficiar a aquellos individuos que sí están mejor adaptados en un ambiente concreto, en un momento determinado, ¿sí? Vamos a poner el ejemplo de una mariposa, ¿sí? Una población de mariposas que hasta hace unos 200 años la mayor parte de ellas eran blancas y las negras eran una minoría, mientras que a partir de la época industrial empezaron a hacerse más populares las negras, ¿sí? ¿Cómo puede ser esto? Mira, una misma población de individuos que van generando nuevas mariposas y nuevas mariposas. Bien, antes de la época industrial la atmósfera estaba más limpia, era menos oscura y los árboles no estaban contaminados con toda la suciedad, la porquería que salía de la revolución industrial, de las fábricas que funcionaron durante la revolución industrial. Los árboles eran blancos y esa población de mariposas se posaba durante esos árboles que eran blancos, con lo cual ser blanco les iba muy bien para pasar desapercibido a los depredadores, que no se dejaban ver, ¿verdad? Tipo camaleón. ¿Qué pasa? Que por el contrario, las mariposas negras la tenían más fastidiadas, ¿no? Porque las mariposas negras se veían lejos, ¿no? Desde lejos, ¿no? Entonces había un fondo blanco, mariposa negra, entonces había un contraste, ¿no? Era casi un milagro que existieran mariposas negras. Ahora, llega la revolución industrial, se contaminan la atmósfera, los árboles se empiezan a oscurecer, y ahí el ser blanco ya no es tan bueno, ¿no? Y no es que la mariposa voluntariamente diga, pues, bueno, ahora me voy a ser negra, ¿no? Sino las que son blancas siguen siendo blancas, han nacido blancas y seguirán siendo blancas. Era su característica desde que eran pequeñas, y las que eran negras nacieron negras porque había una población heterogénea y las negras simplemente antes de la revolución industrial pues la tenían más peleada, más difícil, ¿no? Y después de la revolución industrial están mejor adaptadas a este nuevo medio, pero ellos no hicieron nada voluntariamente, simplemente habían nacido así y esa característica y en ese lugar les iba muy bien, ¿sí? Esto a menudo es lo que no se entiende mucho de la selección natural, ¿sí? Seguimos con la parte de teoría sintética de la evolución, llamada también neodarwinismo. Sí, ya sabemos que se producen mutaciones, sabemos que se transmite la información de padres a hijos y sabemos cómo se hace eso. En fin, hay un montón de avances en biología celular, genética, molecular, eh, a pequeña escala. Y luego a gran escala, movimientos migratorios, cómo afectan los cambios geológicos también a las poblaciones. En fin, tenemos muchos factores pequeños y grandes que todo el día de hoy se han sumado a lo que ya existía, que es el darwinismo clásico, ¿sí? Así que vamos, no es extraño que este neodarwinismo, también llamado teoría sintética de la evolución, parta de ciertos principios darwinistas. Por ejemplo, el proceso evolutivo va a partir de una variabilidad de los descendientes y de una selección natural. Si nos imaginamos una población en la que los individuos que nacen son idénticos entre ellos, ahí no va a haber ninguna selección de individuos porque son todos iguales. Va a ser más por suerte que por evolución quién va a sobrevivir, ¿sí? Para que haya una evolución tiene que haber una diferencia entre los individuos que forman una población. Eso permite que haya una selección natural. Insisto, ciertas características para este ambiente y para este momento me favorecen la reproducción y la supervivencia, ¿sí? Eso es lo que significa este primer punto. Segundo punto, al día de hoy ya podemos ponerle ojos y cara a cómo se da esa variabilidad génica. Esa variabilidad génica o genética se da
sobre todo por mutación, o sea, cambios en la estructura, en la secuencia del ADN, y también por recombinación génica. Estos son procesos que se dan durante la meiosis, ¿sí? Son procesos que se dan durante la meiosis y que permite generar células únicas e irrepetibles, como son cada óvulo y cada espermatozoide que tenemos nosotros, los seres humanos. Son combinaciones únicas, ¿sí? Que lo que van a hacer es añadir variabilidad, ¿sí? Bien, el foco ahora no es tanto un individuo, cómo en un individuo se producen cambios, sino que se ha visto que la unidad de evolución que es más coherente seguir es la población entre individuos, ¿sí? Si bien un individuo presenta características que le son más o menos útiles, se considera que es el conjunto de la población el que evoluciona, ¿sí? Porque lo que vamos a tener en cuenta es cómo cambia las frecuencias de ciertos alelos. Un ejemplo clásico o visible, ¿no? de esto que estamos viendo es que en esta generación de gente nace en 1990, resulta que hay un 70% de gente con ojos de color marrones, y la generación de un año después resulta que hay un 62%. Entonces, estos cambios en las frecuencias de los alelos, que luego se van a ver como cambios en las frecuencias de los fenotipos, de lo que es visible, de las características visibles de cada ser, esto es un cambio de enfoque importante, porque ahora ya no nos fijamos en individuo por individuo, sino que lo que cuenta es la suma de todos para ver hacia dónde va una población, ¿sí? Esto luego va a derivar en la rama que se conoce como genética de poblaciones, ¿sí? Bien, corto punto. ¿Cómo cambian esas frecuencias génicas? ¿Sí? Estos cambios de los que estaba hablando antes, por ejemplo, los ojos marrones, podrían ser debidos a selección natural, podrían ser debidos a mutaciones, pero podrían ser debidos a factores más grandes, ¿no? Como factores simplemente como que vengan individuos nuevos a la población o que se vayan muchos individuos. O incluso deriva genética, que hace referencia a cuando la población que estoy estudiando sufre un cambio muy grande, una reducción principalmente en el número de integrantes que hay. Por ejemplo, porque ha habido una catástrofe como puede ser la peste bubónica que hubo allá por Europa. ¿Quién sobrevive a la peste? Los más aptos. Bueno, a veces puede sobrevivir una persona que no hacía nada, ¿no? Pero era un conde que vivía aislado de todo, ¿no? Aunque tuviera un sistema inmune muy bajo, ¿no? Muy débil. La deriva genética te permite que las poblaciones se reduzcan mucho por varios motivos, pero no directamente relacionados por la evolución, ya sean catástrofes, ya sea que un grupo de la gente se ha ido a fundar una nueva población. La cuestión es que las frecuencias génicas que habían en la población original no se mantienen en la nueva población, y eso no tiene que ver en sí de si es más útil o menos útil, sino que eso tiene que ver porque pasó así y el 90% de la población ha desaparecido y ahora quedamos los que quedamos, ¿sí? Así que todo no hay que especiarlo para nada, porque así como hay factores que son de selección natural, hay otros factores que son igual de importantes. Y por último, tener claro que para el ser produzca una especiación es imprescindible que ese grupo de organismos que van a generar la nueva especie tienen que estar aislados de la población de la que proviene, ya que si continuamente están juntándose, reproduciéndose con los individuos de esa población original, no se produce una separación genética suficiente para que acabe apareciendo la nueva especie, ¿sí? Así que todos estos factores que pueden ser importantes completan la visión de Darwin, que fue muy acertado poniendo las bases de esta teoría, ¿sí? Continuando ya viendo otro tipo de teoría, que es la teoría neutralista de la evolución. Sí, a diferencia ya de la teoría sintética, la teoría neutralista de la evolución afirma que el cambio evolutivo se debe
a la aparición de caracteres neutros, es decir, caracteres que no suponen una ventaja ni una desventaja para el organismo. Así, al igual que el caso de la teoría sintética, la variabilidad genética de los descendientes se genera principalmente por mutaciones que con frecuencia serán desfavorables y por tanto eliminados por selección natural. Sin embargo, algunos de los caracteres mutantes pueden ser neutros y establecerse en la población simplemente por probabilidad. De este modo, según esta teoría, la selección natural no es el motor de la evolución, ya que simplemente se encarga de eliminar a aquellos individuos no adaptados al medio, mientras que el verdadero cambio evolutivo es el resultado de la extensión de las características neutras simplemente por azar. En la teoría neutralista de la evolución molecular, la deriva genética aparece como la principal fuerza de cambio en la frecuencia de los alelos. ¿Sí? En la teoría del equilibrio puntuado, está relacionada principalmente con el ritmo en el que evolucionan las especies. Esta teoría sostiene que las especies permanecen la mayor parte del tiempo de su existencia sin cambiar o cambiando de manera no significativa. Estos grandes intervalos de tiempo en los que los cambios son menores se denominan periodos de éstasis, ¿sí? De estación. Sin embargo, en cierto momento comienzan a darse una rápida sucesión de cambios significativos que terminan con el fenómeno de especiación, que es la formación, de nuevas especies. Sí, esa es la especiación. Así, en resumen, el proceso evolutivo implica dos fases: una evolución lenta y gradual mediante los periodos de éstasis y una evolución rápida que genera nuevas especies durante los periodos de especiación. Bien, con esto estamos culminando la parte de las teorías evolutivas. No te olvides repasar, sí, repasa, lo tienes esta parte en tu libro, igual te lo voy a subir por PDF al aula virtual, sí, porque esta es una de las preguntas que suelen venir también en exámenes de admisión. Bien, eso sería todo por hoy. No te olvides completar tu guía de trabajo, sí, sobre este tema, que yo lo voy a subir al aula virtual, y nos vemos en el siguiente video.